Bueno, y es inevitable no hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela en una jornada como hoy, en la cual se va a concretar finalmente esta ceremonia de investidura de, en primera instancia, Nicolás Maduro. Hay intenciones por parte de la oposición de que no sea así, pero realmente es muy, pero muy complejo de que no sea que no se dé otro escenario que sea Nicolás Maduro confirmándose como presidente de ese país por un nuevo periodo. Bueno, para hablar precisamente respecto de esto es que estamos en contacto a esta hora de la mañana con el doctor en Estudios Americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, el profesor Fernando Estensoro, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenos días y muchas gracias por esta invitación a conversar. No, gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana y hablar de este tema que es muy complejo, porque en realidad los escenarios que se abren son todos muy difíciles, muy complicados en todo sentido, en el ámbito de derechos humanos, de respeto del sistema democrático, a nivel de relaciones internacionales, en fin, entre los diferentes países de la región. Tomando en cuenta, profesor, que es evidente que, o es muy difícil que no se dé el escenario de que efectivamente Nicolás Maduro asuma nuevamente como mandatario los próximos 4 años. ¿Qué podemos esperar finalmente de toda esta situación? Bueno, es lo que tú estás señalando, ¿ya? En el fondo, esto puede significar la prolongación de una crisis política en Venezuela, que ya viene hace bastante tiempo, eh, y estaríamos bueno, va a depender de las circunstancias. Está este tema ahora, este tema de la asunción, que hoy día corresponde que asuma, ¿no es cierto?, un nuevo periodo del presidente electo. ¿Ya? Bueno, y ya partimos de la base, o sea, es una fecha significativa y por eso también que la oposición ha elegido esta fecha y se está movilizando, porque finalmente venimos en una situación eh, bastante crítica de política interna, ¿ya? Entre la oposición y el gobierno, hay una política de suma cero, si tú quieres. Han habido muchos intentos de la oposición por boicotear el gobierno de Maduro. Ya hubo un presidente designado por el Congreso, que fue Guaidó, etcétera. Se solucionó relativamente, se buscó una solución con intermediarios internacionales a esa situación con las elecciones que se desarrollaron, con las últimas elecciones que se desarrollaron, pero que a su vez no solucionaron la crisis, sino que siguieron siendo cuestionadas y estamos en lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, eh, ¿qué te quiero decir? No hay un acuerdo entre gobierno y oposición en Venezuela. No hay un acuerdo político para volver a un cauce relativamente normal dentro de lo posible, ¿ya? Así que también es probable que no sabe. Ahora, ¿se va a agudizar la crisis? No lo sabemos. En 10 días más asume Donald Trump. Trump señaló que no iba a reconocer a Maduro, que iba a reconocer a, a Guzmán. A González, Bruno González. Perdón, disculpa, González. Y, y bueno, eso es otro factor. ¿Qué significa eso? Que el- el- la injerencia de Estados Unidos se va a acrecentar, porque ahí también cambia la ecuación política. Fernando, buen día. Por acá Constanza. Preguntarle cuál es su evaluación en ese sentido de cuál podría ser la participación, digamos, o cómo va a actuar Estados Unidos en este momento con Donald Trump como presidente, si nos pudiera profundizar un poco en su evaluación. Es muy difícil la pregunta que Mm. te, puedo dar una opinión relativamente, pero bueno, eh, está demasiado, eh, es demasiado tormentoso. El océano está muy tormentoso como para poder vaticinar cómo va a continuar esto. Mm. Eh, Ahora, mira, Venezuela
veámoslo en términos más geopolíticos y estratégicos, ¿ya? Que es donde me manejo un poquito mejor. Venezuela, como Venezuela, es fundamental para Estados Unidos, ¿ya? Y desde que asumió Chávez, Venezuela se transformó en un problema para el establishment económico y del poder estadounidense, ¿ya? Estados Unidos depende en gran medida del petróleo venezolano. Y es clave, porque además si hay una crisis del petróleo a nivel mundial, si se agudizan las tensiones en el Medio Oriente, si se corta el tráfico que cruza por el Océano Índico, del comercio, etcétera, ya que pasa por el Estrecho de Málaga, por donde pasa el 80% del tráfico económico mundial, Estados Unidos, ¿no es cierto?, tiene un canal interno absolutamente resguardado para obtener fundamentalmente petróleo y otros recursos naturales de América Latina, ¿ya? Que es Venezuela. O sea, Venezuela, tú te vas de Maracaibo a Miami por un canal interno que se llama Mar Caribe. O sea, eso es absolutamente, si tú quieres en términos geopolíticos, es un canal estadounidense, ¿ya? Ahí no se meten otras potencias en términos militares, ¿ya? Centroamérica y las islas del Caribe está llena de bases militares, entonces es una zona que es absolutamente estratégica, ¿no es cierto?, para la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, desde que asumió el gobierno de Chávez, que Estados Unidos está tratando de derribarlo, de bloquearlo, de echarlo abajo, ¿ya? Llevamos 25 años de esto, ¿no es cierto? Entre otras razones porque tiene esta importancia estratégica para Estados Unidos y para su abastecimiento seguro de petróleo. Segundo, Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del planeta. O sea, Venezuela es un país absolutamente estratégico en cuanto a reservas, ¿ya?, energéticas. Entonces, hemos visto todas las políticas que se han venido implementando en distinto tiempo, ¿ya? Estados Unidos ha apoyado a la oposición, Estados Unidos ha intervenido, intentaron dar el golpe a Chávez el año 2002, le fracasó. Entonces, bueno, se murió Chávez, que tenía, y viene estos gobiernos de Nicolás Maduro, y estamos en la situación de hoy día. Por lo tanto, Estados Unidos va a seguir presionando y actuando. La pregunta es cómo va a presionar, cómo va a actuar, ¿ya? Porque aquí no solamente ha participado Estados Unidos, por otro lado, han existido países que han intentado mediar, que han intentado tener una salida negociada. La última elección fue producto de una negociación, ¿no te acuerdas?, entre, ¿no es cierto?, la oposición y el madurismo. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿va a aumentar? ¿Qué significaría aumentar la presión, la injerencia a la cual Estados Unidos nos tiene acostumbrados en América Latina? ¿Está dispuesto a invadir? Yo creo que no es tan fácil invadir Venezuela. Venezuela no es Grenada, no es Panamá. ¿Ya? Profesor, y en ese sentido, tomando en cuenta el carácter estratégico que tiene Venezuela y que en el fondo, bueno, Sudamérica y Latinoamérica en general, pero en particular Venezuela, es un territorio en disputa entre grandes potencias, Estados Unidos por un lado, China, Rusia por el otro, y da la impresión de que mientras Venezuela, o en este caso Nicolás Maduro, tenga el soporte, por ejemplo, de Xi Jinping detrás, es muy difícil que lo que haga Estados Unidos en cierta forma le pueda afectar. Y una de las críticas que se hacen a la oposición venezolana es que está muy estadounidensializada, por así decirlo, ¿no? Está muy enfocada en Estados Unidos, cuando a lo mejor lo que debiese hacer la oposición venezolana, si es que quiere sacar a Maduro del poder, por así decirlo, y recuperar la administración de Venezuela, es darle garantías a China de que, por ejemplo, China no va a perder influencia en Venezuela si es que cambia la administración, por así decirlo. ¿Comparte esa visión en el sentido de que aquí hay un gigante como China que juega un papel importante también en Venezuela? Sí, no, ya. Parcialmente, mira, yo creo que aquí hay dos cosas. Es que eso también hay mucho de construcción en lo que tú me estás señalando, ¿ya? O sea, también el Pentágono y la CIA construye alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, y hay también un debate teórico-político en la academia. O sea, desde ese punto de vista yo te doy mi perspectiva, ¿ya?,
más bien como geopolítico. Entonces, no hay que confundir los intereses económicos con los intereses estratégicos. Lo que tiene China, lo que tiene Rusia son intereses económicos, no solamente en Venezuela, ¿ya? Los tiene, o sea, tiene más interés en ese sentido. Chile está totalmente dependiente del mercado chino, ¿ya? Eh, pero hay una retórica como Estados Unidos nos ve como su patio trasero, ¿no es cierto? Y somos su zona de influencia para los Estados Unidos. No estoy diciendo que estemos de acuerdo con esa política, estoy diciendo cómo ellos nos ven, ¿no es cierto? Entonces, claro, y ahora le molesta porque tiene una pugna con China, una pugna, ¿no es cierto? China está desafiando la hegemonía estadounidense, ¿ya? Y cada día que aumenta su poder económico también va aumentando su peso político internacional. Entonces, eso está declarado, ¿no es cierto? Entonces, levanta una retórica de que el capital chino es malo, es corrosivo, ¿ya? De que no hay que negociar con China, etcétera. Acuérdate cuando lo que pasó con el presidente Piñera, eh, eh, que vino acá en ese tiempo Mike Pompeo, ¿no es cierto?, el secretario de Estado de Donald Trump, y vino aquí a convencer a los chilenos que tenían que dejar de negociar con China y a que a que no se comprometieran con la 5G de Huawei, etcétera, etcétera, ¿ya? Se fue Pompeo, Piñera lo recibe, ¿no es cierto?, en La Moneda, y lo primero que hace Piñera es subirse a un avión para ir a la Franja y la Ruta, y que más encima va con sus hijos, y les generó un escándalo porque sus hijos no eran funcionarios ¿Verdad? públicos. ¿Te acuerdas? Ya. Ujú. ¿Y qué hizo? Se trajeron Didi. O sea, aquí hay mucha gente, hay muchos chilenos que están ganando mucha plata con los chinos. Bueno, ¿qué te quiero decir? Entonces, no hay que confundir. Hay una retórica levantada por el Departamento de Estado que es parte de la política exterior estadounidense y que también se difunde por medio de sus políticas de relaciones internacionales, por sus escuelas de relaciones internacionales, por los chilenos que van a estudiar allá, ¿no es cierto? Que le levantan que es un discurso, ¿no es cierto?, que es acorde a su política estratégica, ¿no es cierto? De que siga siendo su zona de influencia predilecta América Latina. Entonces, ¿por qué? Porque Estados Unidos está viendo más allá de la cuestión económica, está viendo ya el conflicto global que tiene de poder con China. Entonces no le gusta la presencia de China, fundamentalmente de China, en menor medida de Rusia, en América Latina, y por eso es que teníamos a la generala del Comando Sur visitando Chile, visitando Argentina, queriendo instalar bases en el sur de Argentina, de la OTAN, etcétera. ¿Ya? O sea, se está preparando para un posible conflicto de carácter mayor. China no tiene bases militares ni tiene injerencia estratégica en América Latina. Lo que hace China son negocios, ¿ya? Presta plata, apoya gobiernos, pero China comercia con todo el planeta, ¿no es cierto? Entonces, y obviamente a China lo que le interesan son los recursos naturales, ¿no es cierto?, de América Latina, como también le interesa a la Unión Europea. O sea, China no solamente compite ya por llevarse el cobre, por llevarse el litio, por llevarse las peras, las manzanas, no solamente el mercado chino es importante, pero ¿por qué? Porque pero también le vendemos a la Unión Europea y también le vendemos a Estados Unidos. Lo que pasa es que el mercado chino se hace cada vez más importante y claro, en ese sentido, tú puedes ejercer influencias, hay mecanismos. China exige, ¿ya? Para que nos comprarnos pera, comprarnos cobre, exige que no reconozcamos a Taiwán. ¿Ya? ¿Y qué hace Chile? No reconoce a Taiwán. ¿Ya? Taiwán es una democracia, China, República Popular China no es una democracia liberal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, y ahí, entonces, claro, ¿por qué? Porque necesitamos el mercado chino. Entonces, claro, hay influencia. Pero no hay una disputa en este minuto estratégica porque China no tiene ninguna posibilidad ni capacidad de intervención militar en América Latina y no la va a tener, ¿ya? También es mentira este cuento que está diciendo Donald Trump que quiere recuperar el canal de Panamá, etcétera, ¿ya? Eso es mentira. O sea, China no tiene ninguna capacidad, ¿no es cierto? Y no tiene, no solamente, o sea, no tiene la capa, podría tener la capacidad si hay una guerra nuclear, claro, pero no está buscando instalar bases militares y transformar a América Latina en una suerte de zona de influencia estratégica para China. Eso los chinos saben que Estados Unidos jamás lo va a permitir. ¿Ya? Lo que Profesor, hay es una retórica, porque también hay una lucha por la opinión pública, ¿no es cierto? Pero Venezuela no está en disputa entre China y Estados Unidos. Lo que hace China, o sea,
le presta plata a Venezuela, Estados Unidos ordenó un bloqueo. Nadie tiene que negociar con Venezuela. Venezuela es un país proscrito. Es como Cuba, ¿no es cierto? Es como lo que pasa con Rusia. Venezuela dictó una orden, o sea, perdón, Estados Unidos dictó una orden y dice todo el mundo tiene que bloquear, ¿ya? Bueno, los chinos no le hacen caso y siguen negociando y claro, eso le molesta a Estados Unidos. Profesor, perdón que lo Pero interrumpa. no es que China, perdón, quiero terminar, la idea no es que China ya tiene deudas, claro, hay compromisos, claro, pero no hay una disputa, entre comillas, estratégica. Ese es un discurso, a mi juicio, prefabricado por Estados Unidos. Nos queda un minuto, pero no me quiero ir sin poder preguntarle, ¿qué opina sobre el posible reconocimiento de Edmundo González como presidente? Hay distintos expertos que han opinado de que no debería ser así, pero me gustaría saber su postura. Mira, ya pasó con Guaidó, ya tuvimos la experiencia con Guaidó, ¿ya? Y finalmente eso no solucionó en absoluto. Yo creo que la América del Sur tenemos nosotros una propia historia con Estados Unidos. Obviamente hay una crisis política en Venezuela de larga data, pero hay que tener cuidado con las políticas injerencistas y las políticas de intervención estadounidenses, ¿cierto? Nosotros tenemos una historia muy cercana y ese es un tema complejo. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar en Venezuela? Yo creo que nadie quiere que esta cosa evolucione y se termine transformando en una guerra civil, porque entonces vamos a tener ya no 7 millones, de una emigración de 7 millones de venezolanos, vamos a tener una diáspora de 10 millones. O sea, la situación para todos los países de América del Sur con la crisis venezolana es muy compleja. Entonces, si tú hablas desde un punto de vista como estadista, cuando tienes que ver la política de Estado, ¿ya? Tienes que ser muy prudente y a veces dejar más allá tus ideas más ideológicas, porque de lo que se trata es de que Venezuela solucione pacíficamente esta crisis y que Venezuela vuelva a una normalidad y que ojalá se vuelvan a relacionar y volvamos todos a tener una convivencia como países hermanos que deberíamos ser, ¿ya? Pero si se agudiza la crisis en Venezuela, es muy complejo porque, bueno, vamos a ver qué pasa hoy día, vamos a ver cuánta fuerza tiene la oposición, pero si sigue esta política suma cero, ¿no es cierto?, y aumenta la injerencia, y Estados Unidos o Trump decide, bueno, vamos a militarizar esta lucha, qué sé yo, vamos a tratar, o sea, es una hipótesis, no estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero esta cosa puede ser aún peor, ¿ya? Y tenemos que tratar al revés, tenemos que tratar de poner paño frío. Ojalá América del Sur, para mí sería ideal que se uniera para apoyar una salida a la crisis venezolana. Sí. Yo creo que es mejor que la solucionemos entre nosotros que estar metiendo a potencias del norte global a la solución, porque eso puede ser extraordinariamente complicado. La historia nos ha dicho que no ha funcionado bien en el pasado eso, profesor. Así que agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y lo esperamos pronto. Que esté muy bien. Muchas gracias por esta invitación a conversar con ustedes. Gracias, profesor. Profesor Fernando Estensoro conversando con nosotros a propósito de Venezuela. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa. Son las 8:02. Connie, nosotros nos reencontramos el lunes. Que estés bien. Muy buen día.